¿Se ve, no? Sí, sí, doctora. Entonces, vamos a ver la segunda parte de las ITS. Ya vamos a hablar ahora de la gonorrea, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es el agente causal. Por favor, si están recorriendo las diapositivas, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿cuál es el agente causal? Sí, la Neisseria gonorrea, que nosotros lo conocemos ya de mucho tiempo, ¿no? Porque desde colegio nos hablan de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, la Neisseria gonorrea pertenece a la familia de los diplococos. Sí, es un diplococo gram negativo, como ustedes aquí ven. Sí, los asimilan a los granos de café, ¿no? Y aquí en este extendido podemos ver que siempre van en pares, ¿no? Entonces aquí hay un par, aquí otro par, ¿sí? Entonces por eso es que le decimos diplococo, ¿ya? Es una bacteria gram negativa, ¿ya? Es muy lábil a condiciones físico-químicas adversas, entonces una bacteria que cuando hacemos nosotros el cultivo tenemos que cerciorarnos que esté en un ambiente adecuado para que pueda desarrollar. Entonces estos cultivos deben ser medios enriquecidos, ¿listo? Son oxidasa y catalasa positivos. Lo más importante en la estructura de esta bacteria es algunas regiones de su estructura que van a dar la patogenicidad al diplococo, ¿no? Por ejemplo, los pilis, que son estos, que son los que le ayudan a adherirse a la membrana del epitelio al que va a infectar, ¿no? A la célula que va a infectar, su cápside o su cápsula, y algunos lipopolisacáridos que la pared va a producir, ya que le sirven para adherirse a nuestro tejido y poder contagiar otras células normales, ¿ya? Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Las estructuras bacterianas, las estructuras de la bacteria que le confieren patogenicidad, entonces, las más importantes son los pilis, la cápsula y los lipopolisacáridos de la pared, ¿ya? Siempre les aclaro algunas cosas importantes, ¿no? En cuanto a la epidemiología, ya en la epidemiología vamos a ver que es una bacteria que solamente va a afectar al humano, entonces no se desarrolla en otras especies, por ejemplo, en algún animal, no, es una bacteria que es propia de los seres humanos, ya es su único reservorio. Ya se ha visto que aproximadamente 106 millones de casos nuevos se presentan por año en todo el mundo, o sea que es una infección que es muy frecuente en las personas que son sexualmente activas, ¿no? Que están en etapa reproductiva. Afectan más a los hombres en un 23.2% que a las mujeres en un 4.32%. ¿Por qué esto? Porque generalmente la mujer es más asintomática que el varón, en cambio el varón presenta más rápido o más rápidamente sintomatología. ¿Listo? ¿Cuál es la patogenia y el tiempo de incubación? Vamos a, perdón, ahí estoy retrocediendo, ¿no? Ya. Entonces, en la patogenia tenemos que ver primero cómo se transmite, ¿no? La transmisión es sexual, ¿sí? Es por contacto sexual, o que no todas los pacientes presentan sintomatología. Algunos que no presentan síntomas, nosotros los consideramos portadores asintomáticos y son los que más riesgo tienen de contagiar a la pareja, ¿no? Porque como no tienen síntomas, no tienen el debido cuidado de protegerse, entonces son más contagiantes que los pacientes que tienen sintomatología, ¿no? Ya, el principal mecanismo de transmisión es el sexual, pero también puede haber transmisión vertical de la mamá al producto. ¿Ya? ¿En qué momento puede contagiar la mamá al bebé? En el momento de pasar por el canal del parto, o sea, en el momento del parto. ¿Y qué es lo que le puede producir? Puede producirle una infección conjuntival que incluso si es que no la tratamos adecuadamente, se puede complicar y llegar inclusive a una ceguera secundaria a la gonocosia. ¿Listo? Entre la gente adulta y los niños y los recién nacidos hay un grupo etario al medio, ¿no? Que son los niños. Entonces, nosotros cuando encontramos una niña, un niño que son portadores de la gonorrea, siempre tenemos que sospechar y ver y descartar que no haya sido víctima de un abuso sexual, ¿listo? Ya que el primer mecanismo de transmisión es vía sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede contagiar un niño? Obviamente hace años han nacido por canal del parto, no es la vía. No está en edad sexualmente activa. Por eso es que siempre que tenemos un niño con gonocosia, tenemos que descartar abuso sexual. ¿Listo? En el varón, la sintomatología siempre se presenta en las primeras 2 semanas. En cambio, en la mujer puede tardar un poquito más. Perdón, en la mujer puede ser un poco más rápido, de 8 a 10 días. Sin embargo, los síntomas son tan leves que la paciente no le da importancia generalmente. ¿Ya? El cuadro clínico. Me he pasado un ratito.
El cuadro clínico. Ya, el cuadro clínico es bien característico tanto en los hombres como en las mujeres, pero es más fácil diagnosticarlo en el hombre. ¿Por qué? Porque lo que más nos llama la atención es la producción de esa secreción mucopurulenta por pene, ¿no? Entonces, generalmente el varón cuando ve que está saliendo pus por el pene, corre al médico, ¿no? Se asusta y esa es la causa por la que va a acudir a pedir ayuda, ¿no? En el hombre, en las primeras 2 semanas después del contacto sexual con un paciente enfermo, lo que va a tener o va a sentir primeramente es una uretritis. Ya, la uretritis se caracteriza por ardor en la uretra, ya puede haber ya secreción de inicio de una sustancia o de una secreción mucopurulenta o purulenta franca por pene. También va a presentar hipersensibilidad del pene y de los testículos, dolor peneano específicamente, ¿ya? Clásicamente puede ir acompañada de disuria, o sea, dolor al orinar, ¿ya? Y lo que, como les digo, lo que más llama la atención tanto al paciente como al médico es esta secreción purulenta por el pene, ¿ya? Si es que nosotros no tratamos adecuadamente en este momento a este paciente, esta infección se puede diseminar y puede producir signos de infección urinaria, obviamente por ascenso de estas bacterias por vías urinarias, ¿no? Entonces va a presentar otros síntomas más, por ejemplo, polaquiuria, tenesmo, y a veces inclusive podemos ver que presenta sangradito al terminar su micción, ¿no? Que va a sangrar al terminar de orinar, ¿ya? Entonces, eso todavía se puede ir complicando más si no hacemos el tratamiento, ¿ya? Entonces se puede convertir en una epididimitis, que es el dolor testicular, inflamación de testículos, una vesiculitis seminal y una prostatitis, ¿no? Donde el hombre ya presenta muchos síntomas, mucho dolor testicular, mucho dolor peneano, que le obligan ya a ir al médico, ¿no? Entonces nosotros, nuestro diagnóstico clínico va a ser siempre por esa secreción mucopurulenta por pene, ¿ya? No olvidarnos que algunos pueden ser asintomáticos, un 10 a 15% de los varones son asintomáticos, ¿ya? Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar a estos pacientes, no? Por la sospecha de un contacto, o sea, por el antecedente de un contacto sospechoso, ¿no? Si, digamos, la pareja tiene alguna sintomatología que nos haga pensar en que tiene gonorrea y el paciente o la pareja está sin sintomatología, entonces nos vemos obligados a hacer un laboratorio para confirmar, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser solamente portador asintomático. ¿Listo? En la mujer, en cambio, es un poquito más difícil diagnosticar clínicamente. ¿Por qué? Porque se puede camuflar el cuadro con una colpitis nada más, ¿ya? Pero, ¿por qué se caracteriza generalmente la gonorrea en la mujer, ya? En la mayoría son asintomáticos, un 70%. Entonces, ustedes ven que en la mujer es más difícil diagnosticar y menos porcentaje llega a presentar sintomatología. En cambio, en el varón es menor, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a presentar? Primero, vamos a revisar tres segmentos del aparato genital, el cervix, ¿cómo está el cervix? En el cervix, la paciente puede presentar un edema del cervix y el cervix puede estar cianótico, congestivo, y por aquí vamos a ver también que hay secreción mucopurulenta, que es lo que nos llama la atención. ¿Ya? En la uretra nosotros podemos encontrar también signos y síntomas que nos pueden confundir con una infección urinaria, por ejemplo, la polaquiuria, la disuria, las orinas turbias, fétidas, que es lo que nos llama la atención, ¿no? Ya en las glándulas paruretrales, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Nosotros tenemos dos glándulas que se llaman las glándulas de Bartolino, que están en el tercio posterior de los labios mayores, ¿ya? Entonces podemos ver que pueden producir una bartolinitis, ¿sí? Al principio un quiste de Bartolino, que después se puede sobreinfectar y producir un absceso de Bartolino, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una tumoración en tercio posterior del labio mayor, que está con los signos de Celsius, o sea, dolor, calor, rubor, tumor, entonces, en nuestro diagnóstico cerrado es un absceso de Bartolino. ¿Listo? ¿Qué más? Cuando se complica la infección, puede ascender y puede afectar a otros órganos, ¿sí? Por ejemplo, a las salpinges, ¿sí? A las trompas y producir un edema de las trompas, eso se llama salpingitis, que se caracteriza por dolor intenso en fosas ilíacas que puede estar irradiado a la región lumbar. Puede haber una leucorrea intensa, puede haber dolor durante la menstruación y incluso a veces alzas térmicas. Si esta salpingitis no la tratamos a tiempo, un 10 a 20% puede terminar en obstrucción de trompas y eso obviamente va a terminar en una infertilidad de la paciente, ¿no? O sea, como están obstruidas las trompas, la paciente no se va a poder embarazar.
¿ya? Entonces, todo esto, si nosotros no lo tratamos, puede desencadenar una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Donde ya vamos a ver compromiso del endometrio, de las trompas, inclusive de la cavidad peritoneal, ¿ya? Entonces, en la mujer también lo que nos llama la atención es esa leucorrea mucopurulenta, ¿no? Que si le ponemos el espéculo vamos a ver que es abundante, es purulenta, prácticamente franca. Le hacemos una limpiecita con torunda de algodón y vamos a ver que esa secreción está saliendo por orificio cervical externo, ¿ya? Y obviamente si ya está complicada vamos a encontrar el absceso de Bartolino, dolor en fosas ilíacas a la movilización del cervix, que es característico de una salpingitis, ¿listo? Entonces, a tomar en cuenta que un 70% de las pacientes mujeres, o sea, de las mujeres pueden ser asintomáticas también, ¿ya? Entonces, también la gonorrea puede afectar otros órganos, por ejemplo, la orofaringe, ya donde vamos a encontrar un cuadro parecido a una faringoamigdalitis. La diferencia es que vamos a encontrar placas de tejido mucopurulento también alrededor de las amígdalas. Y si hacemos un cultivo de ese flujo, vamos a ver que se trata de una gonorrea, ¿listo? También, bueno, esta afección a la mucosa orofaringe obviamente se va a presentar en las pacientes que tienen costumbre de tener actividad sexual oral, ¿no? También puede afectar al recto, ¿sí? A las pacientes que practican el sexo rectal, el sexo anal, ¿ya? Un buen porcentaje puede presentar, no presentar síntomas, pero en algunos casos puede haber una proctitis, un prurito intenso, un tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? La sensación de querer defecar, pero no hay el bolo fecal como para que defeque, dolor anorrectal y la secreción obviamente mucopurulenta o sanguinolenta en algunos casos cuando hay mucha inflamación en el recto, ¿listo? Entonces, para que ustedes vean, siempre estamos hablando de secreción mucopurulenta, que es el signo que más nos va a llamar la atención y nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿listo? En algunos casos se puede diseminar, como les había dicho, ¿no? Entonces, en 1 a 3% de los casos, si no hacemos tratamiento adecuado, se puede diseminar. Y vamos a ver que en la diseminación, en la gonorrea diseminada, siempre va a haber mayor afectación en las mujeres que en los varones, ¿ya? ¿Cuándo se disemina? ¿Ya? ¿O en qué caso se disemina? Por ejemplo, a través de la menstruación se puede diseminar y producir afectación a los órganos genitales internos, ¿ya? En el tercer trimestre del embarazo se puede diseminar y en el momento del parto contagiar al producto, ¿no? También puede producir un tipo de gonorrea diseminada cuando afecta a las articulaciones y a la piel. Aquí nosotros vamos a tener la dermatitis o artritis gonocócica, que se caracteriza por fiebre, poliartralgias, artritis y algunas lesiones cutáneas que son más o menos esas, ¿no? Que son pápulas rojizas, algunas con vesículas, con líquido purulento en su interior, ¿listo? Estos cuadros pueden llegar a complicar a cualquier articulación, pero especialmente a las articulaciones de gran movilidad, por ejemplo, las rodillas, los codos, las muñecas, los dedos, los tobillos. Y si es que se complica, puede llegar a ser una artritis séptica, ¿listo? Entonces, esas son las complicaciones más frecuentes en los pacientes con gonorrea, o sea, no son pocas, ¿no? ¿Ya? En la gonocosia infantil, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Cuando yo encuentro una niña o un niño con gonorrea, lo primero que tengo que descartar es si ha habido abuso sexual, ¿ya? Porque no hay otra forma de contagio. Ya, en las niñas, la gonorrea se caracteriza porque la paciente va a presentar una vaginitis, o sea, va a presentar una inflamación de la vagina, con un exudado mucopurulento, la paciente se va a quejar de ardor, dolor vulvar, ¿listo? Y en los niños, una uretritis que generalmente la confundimos con una infección de tracto urinario, ¿no? Ya el paciente se queja de dolor al orinar, pero en el niño vamos a encontrar la secreción mucopurulenta al hacer excreción del pene, ¿ya? Entonces eso es lo que me va a llamar la atención en un niño y si yo tengo estos síntomas y signos, yo debo hacerle un examen para descartar gonocosia y si es que es positivo, tengo que dar parte para que sean las averiguaciones correspondientes para descartar si es que es un abuso sexual, ¿ya? En los niños que han nacido de mamás contagiadas con gonorrea, con mamás con gonorrea activa, lo más frecuente es que se presente una oftalmia neonatal, ¿sí? O sea, una conjuntivitis, es una afectación de la conjuntivitis
que va a adquirir el producto al pasar por el canal del parto. Normalmente, después de 2 a 5 días después de nacer, el bebé va a empezar a presentar algunos síntomas. ¿Por qué se caracteriza? Porque también va a haber un exudado purulento en los ojitos. Ya va a haber edema bipalpebral, eritema, ya inclusive si esto se complica, no hacemos el tratamiento adecuado, puede llevar a una queratitis y a la ceguera del producto por el gonococo, ¿listo? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos diagnosticarlo a tiempo, ¿ya? El diagnóstico. Ya, el diagnóstico se puede hacer un cultivo de estas vesículas donde vamos a encontrar gran cantidad de los gonococos, ¿sí? En el varón, en todo caso, tendríamos que hacer de la uretra, del recto o de la bucofaringe, dependiendo dónde encontremos esa secreción mucopurulenta que es característico de la gonorrea, ¿ya? En la mujer tendríamos que tomar el cultivo del cuello uterino, donde vemos que está como en esta fotito, está presente eh, este flujo, esta secreción mucopurulenta, ¿ya? Entonces, ese medio se tiene que cultivar en agares especiales, ¿no? Enriquecidos, ¿ya? Donde vamos a ver el desarrollo de los diplococos, ¿ya? Podemos hacer una microscopía, ya podemos hacer una microscopía de campo oscuro, podemos hacer la tinción Gram, donde vamos a poder ver también el diplococo, como hemos visto en una de las fotitos que hemos pasado ya, que no así. Sí, una tinción Gram, vamos a ver que es Gram negativo y característicamente vamos a poder ver los diplococos, ¿ya? También podemos hacer estudios serológicos, ¿sí? Técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, podemos hacer la serología, lo que nosotros le decimos ELISA, ¿no? Cuando yo tengo una paciente que tengo sospecha clínica de que tiene gonorrea, en nuestro medio es difícil acceder al cultivo porque en el SUS no nos cubre. La microscopía es un poquito difícil porque en los laboratorios tienen que tener cierta experiencia para hacer una lectura adecuada, una tinción adecuada de los gonococos, ¿no? Lo que más pedimos nosotros es la serología para gonorrea, que es el ELISA, ¿listo? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un diagnóstico ya definitivo, perdón, cuando estamos pidiendo los diagnósticos, las pruebas de diagnóstico, tenemos siempre que hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Por ejemplo, en los varones que presentan uretritis, yo tengo que descartar el herpes genital, ¿ya? Con uretritis, o la uretritis por clamidia trichomatis, la uretritis por ureaplasma ureolítico, por tricomona vaginal o el síndrome de Reiter, ¿no? Sin embargo, es fácil hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque ninguna de estas va acompañada de un flujo mucopurulento franco como en la gonorrea. Y en las mujeres, obviamente, lo primero que presenta la mujer es una cervicitis. En ella tengo que hacer el diagnóstico diferencial con la clamidia o con el virus del herpes simple, ¿no? Entonces, en estos casos también ni la clamidia ni el herpes va a producir una secreción mucopurulenta, ¿ya? Ojo que también puede ser pregunta de examen, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya recibido el resultado de mi serología y confirmo mi diagnóstico, tengo que hacer mi tratamiento. Ya el medicamento de elección y por norma es la ceftriaxona a dosis de 1 gramo intramuscular, dosis única. ¿Listo? Una ampolla de 1 gramo intramuscular, dosis única. Ya, si es que la paciente tiene hipersensibilidad a la ceftriaxona, entonces puedo usar en algunos casos la cefixima, ya que viene de 400 miligramos, asociado a la citromicina, que viene de 1 gramo. ¿Listo? Es un tratamiento alternativo, pero tiene que ser siempre combinado, en dosis única también. Si es que hay resistencia, si es que yo ya le he hecho el tratamiento con ceftriaxona, no me ha ido bien, he hecho la cefixima con la citromicina, no me ha ido bien, veo que hay resistencia, en algunos hospitales se usa la spectinomicina, ya que viene de 1 gramo también, dosis única, o la gentamicina en dosis alta de 280 miligramos intramuscular, dosis única, ¿ya? Sin embargo, hemos visto que la gonorrea, el gonococo, es hipersensible a la ceftriaxona, entonces con la ceftriaxona en la mayoría de los casos va muy bien el tratamiento, ¿ya? Obviamente, después de hacer el tratamiento, por lo menos una semana después, yo debo hacer un laboratorio de control hasta ver que se negativice mi serología, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que nosotros evitemos contagiarnos de gonorrea? Sí, obviamente la abstinencia de relaciones sexuales
hasta una semana después de que la pareja ha concluido su tratamiento, si es que ha sido diagnosticada de gonorrea, ¿listo? O sea, una vez que haya terminado su tratamiento, debo esperar una semana y obviamente pedir un laboratorio de control y verificar que ya está negativo para poder iniciar nuevamente mi vida sexual, ¿listo? Si hay infección gonocócica diseminada, obviamente el paciente debe ser internado. ¿Para qué? Para recibir tratamiento endovenoso horario, ¿ya? El estudio de las parejas con contacto sexual es medio difícil, ¿no? Cuando uno está enamorando o se casa, no tenemos la costumbre de decirle hasta los laboratorios, quiero ver que esté sano. Entonces, medio difícil es esto, ¿no? Pero es importante que se haga un estudio, obviamente, de la pareja cada cierto tiempo, como nosotros acudimos al Papá Nicolau. Ideal es siempre no confiar en nadie, ¿no? Ni en la pareja, como dicen, y hacernos nomás un estudio también para descartar ITS, ¿ya? En el recién nacido, ¿cómo evito que el recién nacido tenga una oftalmia gonocócica? Ya se hace una profilaxis con ceftriaxona endovenoso o intramuscular a los niños que han nacido de madres infectadas, ¿ya? Y además se le puede poner también un ungüento de eritromicina al 0,5% en cada ojo, aplicación única, si es que ha nacido de una mamá contagiada, ¿no? Entonces, tenemos cómo prevenir que la infección avance, ya parar en seco, como dicen, apenas se ha contagiado, ¿listo? Y también, obviamente, debemos prevenirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a prevenir? Obviamente, teniendo una educación sexual adecuada y usando el preservativo, tranquilamente podemos evitar infectarnos del gonococo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctores. ¿Ninguna? Ya, entonces voy a continuar con el herpes genital. Ya, otra infección de transmisión sexual muy común en nuestro medio, igual que la gonorrea, es el herpes genital, ya que también es bien característico y es bien fácil de diagnosticar clínicamente porque sus lesiones son bien clásicas, ¿no? Entonces, es una infección, obviamente, de transmisión sexual. Es causada por el virus del herpes tipo 2, porque el virus del herpes tipo 1 causa el herpes labial, ¿no? El herpes que está en trayectos nerviosos, ¿no ven? ¿Ya? No tiene cura. ¿Por qué? Porque no hay ningún medicamento que mate al herpes. Ya los medicamentos que le damos son solamente para disminuir la sintomatología. Entonces, lo que el virus del herpes hace es estar inactivo durante un tiempo y se activa dependiendo del estado de la paciente. Generalmente se activa en estados de estrés y en estados de inmunodepresión, ¿ya? La principal vía de transmisión, la sexual, ¿ya? Es más común en mujeres que en hombres, ya vamos a encontrar muchas mujeres que tienen lesión, ¿ya? También puede haber una transmisión vertical de la mamá al producto, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, es una infección de transmisión sexual que se puede contagiar solamente del contacto, entre el contacto de piel a piel, ¿ya? A través de secreciones orales o genitales, ¿no? En los pacientes que tienen sexo oral, sexo anal, entonces podemos encontrar lesiones en la vagina, en la región oral, en la región anal, ¿ya? Ya, vamos a hablar un poquito de la replicación viral. La replicación viral tiene algunos pasos, ¿sí? Primero vamos a encontrar la absorción o adhesión, ¿ya? Absorción o adhesión de la célula del virus, donde este virus se va a adherir a la superficie de la membrana celular, como podemos ver aquí, ¿sí? Primero se adhiere a esta superficie a través de algunas glicoproteínas que produce su cápside. Luego de adherirse, va a empezar a penetrar, ya penetra la envoltura lipídica del virus y esta envoltura lipídica del virus se va a unir a la membrana de la célula y lo va a penetrar, como ya vemos aquí. Sigue el siguiente paso, que es la decapsidación, donde el virus pierde su cápsula y queda el DNA al desnudo. ¿Ya? Entonces, este DNA al desnudo va a ser el que va a sufrir una síntesis de transcripción, se va a transcribir viral, ADN viral. Después de transcribirse, se va a traducir,
algunas partículas, se va a ensamblar y luego se va a replicar. Y esta réplica se va a ensamblar nuevamente y va a formar viriones que se van a liberar de la célula por gemación y van a ir a contagiar otras células, ¿ya? Entonces, en la replicación tenemos varios pasos: la absorción o adhesión, la penetración, que es cuando ya penetra la célula, la decapsidación, cuando el DNA se desnuda, la síntesis, donde ya el DNA se va a replicar, se va a traducir y se va a transcribir. El ensamblaje, donde se van a formar los nuevos viriones que a partir de la liberación por gemación van a ir a contagiar otras células, ¿ya? Cuidado, esta pregunta de examen también, ¿ya? La sintomatología. El herpes es una enfermedad que produce característicamente unas vesículas que pueden encontrarse en los genitales, en labios mayores, labios menores, puede encontrarse en rectos si es que la paciente practica sexo anal, en la boca o alrededor de la boca cuando practica sexo oral. ¿Listo? Entonces, estas vesículas son bien características. Si ustedes ven, tienen líquido, están llenas de líquido adentro y son intensamente dolorosas. La paciente se queja de dolor. Ya están llenas de líquido y si en algún momento revientan, estas células, estas vesículas se pueden ulcerar. ¿Ya? Y estas úlceras son mucho más dolorosas que las vesículas, ¿listo? Generalmente estas úlceras, estas vesículas que después se convierten en úlceras, sanan espontáneamente en pocas semanas, ¿listo? Pero se pueden reactivar, incluso sin tratamiento pueden sanar, ¿no? Pero se pueden volver a reactivar en etapas de estrés o de inmunodepresión de la paciente, ¿ya? Normalmente cuando la vesícula está presente, vamos a ver que la paciente va a presentar ganglios linfáticos inflamados, especialmente en la región cervical, ¿ya? Y en la región, en la región cervical y en la región axilar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos no axilar, en la región cervical y en la región inguinal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos una paciente que tiene ese tipo de ampollitas, como si se hubiese quemado, y miren, son ampollitas pequeñas que van confluyendo y forman ampollas grandes, ¿no? Entonces, mi obligación es buscar ganglios para ver si realmente se puede tratar de un herpes genital, ¿ya? Entonces, ustedes ven que clínicamente, por la clínica nomás, yo ya puedo decir parece un herpes. Entonces, tengo que confirmar mi diagnóstico, ¿listo? Se puede hacer un cultivo de esta secrecióncita, ¿ya? Pero el cultivo, para que sea confiable, debe tener ciertos requisitos. Primero, va a depender de la rapidez con la que tome el inóculo y lo ponga al medio de cultivo, de la carga viral que esté presente en la muestra. Si es que yo tomo mal la cantidad de líquido, qué sé yo, puede ser que me salga un falso negativo. Sí, si la carga viral es baja, entonces también puede ser que me dé un falso negativo, ¿ya? El cultivo celular que nosotros utilizamos también es bien importante, ya son cultivos enriquecidos, ¿ya? Normalmente no hacemos cultivo, lo que nosotros pedimos es el PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, o la serología, el ELISA, que es lo que tenemos a la mano, ¿no? El ELISA es barato, o sea, es de bajo costo en lugares, en clínicas privadas y en los hospitales públicos es gratuito, ¿no? Entonces, siempre nos apoyamos más en el ELISA, pero tienen que saber que se puede hacer el PCR y el cultivo también, ¿ya? Ya. Entonces, una vez que yo ya tengo mi tratamiento, mi diagnóstico, debo hacer el tratamiento. Entonces, en el tratamiento voy a usar un antiviral. Ya, el antiviral tiene muchos objetivos. Primero, disminuir la duración de los síntomas y la gravedad de los síntomas, ¿sí? Si, digamos, yo empiezo a tomar mi tratamiento, apenas aparece una úlcera, entonces no van a aparecer otras, no van a confluir, ¿no? Y va a ser menor la lesión. Ya, si inicio precozmente mi tratamiento, también va a durar menos tiempo la lesión, ¿no? Y me va a doler menos, voy a estar con menor tiempo con la sintomatología. Entonces, lo que se busca es disminuir la duración de los síntomas y la gravedad, que no se complique. Acelerar la curación de estas lesiones, porque como son muy dolorosas, el paciente sufre mientras las lesiones están frescas, como para que me entiendan. Acortar la excreción viral, ¿sí? ¿Qué es la excreción? O sea, es más o menos la vida viral, ¿ya? Entonces, una vez que se inactiva el producto, el virus, con el antiviral, entonces los síntomas también van a empezar a disminuir, ¿no? Y si hago tratamiento precoz, también va a disminuir el riesgo de que haya muchas recurrencias, o sea, va a ser raro que yo presente recurrencias.
¿listo? Entonces, lo que tengo que hacer con estos pacientes no es solamente darle un antiviral, también tengo que hacer manejo del dolor. Si el paciente tiene una úlcera que le duele, mínimamente le tendré que dar un analgésico. Puedo usar algunos analgésicos locales, por ejemplo, la lidocaína en crema o pomaditas para que se ponga al lugar de la lesión que le duele tanto. Ya, entonces mi tratamiento debe ser local con un analgésico y sistémico, obviamente, también puedo darle un analgésico más o antiviral para que el paciente esté asintomático lo mejor posible, ¿no? También debo tomar medidas higiénicas, obviamente, buena dieta, ¿sí? Vitaminas, qué sé yo, para aumentar su sistema inmunológico para suprimir la infección, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos? Aquí están todos los medicamentos. El de elección y por norma es el aciclovir de entrada, ¿ya? El aciclovir viene en tabletas de 400 y 800 miligramos, ¿ya? Se da 3 veces al día. Cuando uso el de 400 miligramos, 3 veces al día durante 5 a 7 días, dependiendo del tamaño y de la gravedad de la lesión. ¿Ya? Incluso se puede ampliar el tratamiento hasta 10 días, ¿ya? Perdón. Si uso las tabletas de 800 miligramos, puedo usar 2 veces al día durante 5 días, ¿ya? Pero si decido usar 3 veces al día las de 800 miligramos, solamente lo voy a usar por 2 días, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros empezamos el tratamiento con dosis baja, 400 miligramos, 3 veces al día durante 5 a 7 días. Y va muy bien el tratamiento. Obviamente, también puedo usar aciclovir en crema en el área de la lesión o analgésicos dependiendo de la gravedad de la sintomatología del paciente, ¿ya? Otro medicamento es el valaciclovir que nosotros tenemos en Bolivia. Vienen en tabletas de 500 miligramos y se puede tomar 2 veces al día durante 3 días hasta 5 máximo, ¿ya? También tenemos tabletas de 1 gramo por vía oral, se toman una sola vez al día por 5 a 7 días, como les digo, dependiendo de la gravedad de la lesión, ¿ya? Y el famciclovir que acaba de entrar a nuestro país, ¿no? Es muy buen medicamento, lastimosamente es caro. En relación a la ciclovir, es caro. Entonces, nosotros siempre tomamos como primera línea de tratamiento la ciclovir, además de que en el SUS es gratuito, ¿ya? El famciclovir viene en tabletitas de 125 miligramos, se toma vía oral 2 veces al día por 5 a 7 días. También tenemos tabletitas de 1 gramo que se toma 2 veces al día, que es dosis única, ¿listo? Entonces, estos son los medicamentos que yo puedo usar. Cuidado sea pregunta de examen también, ¿ya? Ahora, como les había dicho, es bien importante el manejo del dolor porque es una lesión que le duele intensamente al paciente. Peor si está en área genital, no puede sentarse, camina la ropa le roza, le lastima. Entonces, la paciente necesita, o la paciente o el paciente necesita tratamiento para el dolor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo usar? Puedo usar como analgesia sistémica ibuprofeno, paracetamol por vía oral, diclofenaco, cualquier analgésico antiinflamatorio, un AINE, ¿listo? Y para el tratamiento local le puedo dar lidocaína en cremita o en gel al 2% que se aplica directamente a la lesión. Ya la benzocaína en gel, ya que viene en solución, se puede aplicar a la lesión también. Y algunos otros analgésicos que vienen tópicos para la lesión, ¿no? Pero lo que más nosotros usamos es la lidocaína en cremita o en pomada o en gel, ¿ya? Que va muy bien también con la sintomatología del paciente, ¿ya? Las recomendaciones, obviamente, el mismo dibujito, ¿no? Sexo responsable, con educación, ¿no? La educación sexual es bien importante y obviamente la protección, ¿ya? Con el preservativo. Sin embargo, en el herpes hay algunos libros que dicen que el preservativo no es o sea, no es un anticonceptivo que nos pueda proteger del herpes al 100%, ya que la porosidad del látex es mayor al diámetro del virus del herpes. Entonces, tampoco nos garantiza que no nos vayamos a contagiar, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre ver que sea una paciente sana y si es que hay alguna lesión, responsablemente no tener actividad sexual hasta que la lesión desaparezca y pase un tiempo prudente después de su desaparición para que yo inicie nuevamente mi actividad sexual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, sobre el herpes, doctora. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctora, sí te escucho. Buenas noches. Ya, mi pregunta es la siguiente. Sobre el herpes, nos dijo que no tiene cura, ¿no es cierto? No tiene cura.
significa que está en el cuerpo permanentemente. Entonces, ¿de qué Sí. manera nosotros le podríamos recomendar a la pareja que puede iniciar su vida sexual a pesar de estar con ese riesgo, doctora? Ya. La etapa contagiante es cuando está presente la lesión, o sea, la vesícula, ¿ya? O está en vesícula o está en úlcera. ¿Ya? Y cuando está descamando, cuando seca esta úlcera y está descamando, también puede haber una etapa contagiante. Por eso es que les digo, lo ideal es que una vez que la paciente deje de tener sintomatología, o sea, la lesión esté curada, ya una semana después recién puede iniciar su actividad sexual, cuando ya no haya riesgo de contagio. ¿Listo? O sea, de recontagio al final, ¿no? Porque si la paciente tiene herpes, va a contagiar a la pareja en algún momento que tenga la lesión, ¿no? Porque hay algunas lesiones que no se ven, puede estar en vagina, también la úlcera, ¿no? Entonces, y la paciente solamente siente el dolor adentro y como les digo, sin tratamiento puede sanar espontáneamente, entonces no le hace caso omiso de la lesión, no va al médico porque no ve nada afuera, ¿ya? Y puede contagiar a su pareja. Entonces, lo que hay que evitar es tener actividad sexual cuando la lesión está presente. Una vez que termine el tratamiento, esperar 7 días después iniciar su actividad sexual, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. A usted, doctora, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? Ya, entonces hablaremos del papilomavirus. Este virus es el que más le tememos las mujeres. ¿Por qué? Porque nos predispone al cáncer de cuello uterino, ¿no ve? Ya, entonces, haciendo un poquito de historia, dice que en 1842 han visto que muchas infecciones de transmisión sexual han empezado a relacionar las infecciones de transmisión sexual con las pacientes que desarrollaban cáncer de cuello uterino. O sea, ya se sospechaba que por ahí había una ITC que podía predisponer al cáncer de cuello uterino. En 1907 ya han encontrado las verruguitas, los condilomas, y han visto que tenía un origen viral y lo han relacionado ya al cáncer de cuello uterino. Y desde 1983 la relación ya es más firme. ¿Por qué? Porque han visto que el HPV es uno de los factores de mayor predisposición para que la paciente desarrolle cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Entonces, esta infección es más temida para las mujeres que para los varones. En el varón también puede causar cáncer de pene, pero es bien raro, ¿listo? Entonces, vamos a ver la etiología. El virus del papiloma humano pertenece a la familia Papillomaviridae. Ya, es un virus pequeño, mide 50 nanómetros aproximadamente de diámetro. Ya, no tiene envoltura. Ya, es un virus desnudo. Está formado por una cápside icosaédrica y esta cápside es la que va a producir algunas proteínas o glicoproteínas que son importantes para que el virus se pueda adherir a los epitelios y pueda causar infección en las células. ¿Listo? Comprende dos proteínas estructurales importantes en su cápside, que es la proteína L1 y L2, que son las que van a permitir que este virus pueda contagiar a otras células, ¿ya? En su genoma vamos a encontrar que está formado por una cadena de ADN circular, ¿ya? Este virus va a infectar especialmente a los epitelios planos estratificados de algunos segmentos, especialmente del conducto endocervical, ¿ya? Son dos lesiones dos lesiones, ¿no? Las que puede provocar el papilomavirus, las verrugas cutáneas, o sea, el condiloma, o lesiones en las mucosas, en el epitelio del endocervix, causando las lesiones intraepiteliales o lesiones precancerosas, ¿ya? Eso ya está. Hay varios tipos, hay infinidad de tipos de papilomavirus, no decimos serotipos, decimos tipos, ¿sí? Se han identificado al menos 200 tipos de papilomavirus. De estos 200, prácticamente son 40 los que nos pueden afectar a nosotros, ¿listo?
Algunos nosotros los consideramos de alto riesgo porque son los más oncogénicos, los que nos provocan mayor predisposición a tener cáncer de cuello uterino. Estos tipos son el 16 y el 18 principalmente. Obviamente hay otros, ¿no? Por ejemplo, el 31, 35, 45, 51, 58, 66 también son de alto riesgo, pero los principales y los más oncogénicos son el 16 y el 18. ¿Listo? Y los de bajo riesgo son de bajo riesgo porque no van a producir cáncer, pero sí nos producen lesión, o sea, el condiloma, ¿sí? La verruga, ya el 6 y el 11 especialmente. ¿Listo? Ya, entonces aquí vemos otro cuadrito, ¿no? Los virus de alto riesgo, ya que en especial están, bueno, son todos estos, ¿no? El 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51 y demás, pero los más oncogénicos son el 16 y el 18. Entre estos dos, el 16 es el más oncogénico, es el que más produce cáncer de cuello uterino en un 60% de los casos. En cambio, el virus del papiloma de tipo 18 es también oncogénico, pero su porcentaje de producción de cáncer de cuello uterino es menor, de un 10 al 20%. Entonces, ¿cuál es al que más le debemos temer? Al tipo 16. ¿Listo? En Bolivia, el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar en la causa de muerte de las mujeres en edad fértil. ¿Listo? En segundo lugar está el cáncer de mama, ¿no? Entonces, primero el cáncer de cuello uterino y después el cáncer de mama. En cambio, a nivel mundial, el primer cáncer que provoca muerte materna es el de mama. En nuestro país sigue siendo el cáncer de cuello uterino, tal vez por poca información, por irresponsabilidad también del personal de salud que no hace difusión de la importancia de tomarse un papá Nicolau en forma rutinaria, ¿no? Ya, las tasas de cáncer de cuello uterino, de cáncer de cuello uterino son altas. Ya, incluso las tasas de defunción por cáncer de cuello uterino son mucho más altas en Bolivia que en otros países a nivel mundial, ¿ya? En nuestro país decimos que la tasa cruda ajustada a la incidencia de cáncer de cuello uterino es de 80 por 100.000 pacientes, ¿ya? 80 cada 100.000 pacientes tienen papilomavirus y cáncer de cuello uterino, ¿ya? Vamos a seguir hablando de la epidemiología. Sí, la incidencia de la infección genital por virus del papiloma humano va a incrementar siempre cuando ya iniciamos la actividad sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que es una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, una vez que la paciente inicia su actividad sexual, ya predispone a infectarse de papilomavirus y, por lo tanto, tiene mayor predisposición de desarrollar una lesión precancerosa, ¿no? Estas pacientes, si es que inician precozmente, tienen mayor predisposición todavía. ¿Por qué? Porque cambian de pareja rutinariamente y con todas sus parejas tienen contacto sexual, entonces hay mayor predisposición. Por lo tanto, uno de los factores de riesgo mayor es la promiscuidad, ¿no? Existen tres tipos de factores importantes que pueden influir para que este virus produzca cáncer y no verruga, ¿sí? Los factores virales, por ejemplo, los genotipos del virus del papiloma humano, el 16 y el 18, como les había dicho, ¿no? Los más importantes, los que más producen cáncer, son los 16 y 18, ¿listo? La respuesta inmune del huésped, si el paciente tiene un sistema inmunológico adecuado, obviamente de alguna manera se va a defender del virus, pero si está inmunodeprimido, el virus va a ser más fuerte y va a poder desarrollar una lesión. Algunos factores ambientales, nosotros nos referimos a los factores ambientales, a otras factores de riesgo que tengan las pacientes para tener cáncer, por ejemplo, el tabaquismo, ¿sí? Ustedes saben que el tabaco es oncogénico. La multiparidad, porque dice que mientras más partos tiene la paciente, más se vierte la mucosa endocervical y queda expuesta a infecciones. El uso prolongado de anticonceptivos hormonales, especialmente aquellos que tienen dosis altas de estrógenos, que actualmente ya casi no existen. Todos los anticonceptivos son con dosis bajas de estrógeno, ¿no? Y la coinfección, obviamente, de bacterias va a hacer que el virus sea más patógeno y nos pueda atacar más agresivamente, ¿ya?
Entonces, entre los factores de riesgo, les he dicho la actividad sexual precoz, ¿no? Mientras más precoces son, más número de parejas tienen y mayor contacto sexual. Obviamente, tienen mayor riesgo de tener un ITS. El estado inmunológico de la paciente, el tabaco, el estado hormonal y obviamente es bien importante también la predisposición genética. Si yo tengo un antecedente en mi familia de que ha habido cáncer, obviamente soy portadora de un oncogen, entonces es más fácil que yo desarrolle el cáncer. ¿Listo? La vía de transmisión a ojo cerrado es una infección de transmisión sexual. Se contagia de la pareja por contacto directo, ya sea por contacto de genitales, pene, vagina, por vía oral o por vía anal, si es que practican este tipo de sexo, ¿ya? El virus, perdón un ratito, el virus va a, una vez que contagia o sea, el virus una vez que contagia a la paciente, puede tener dos caminos, tener una replicación lenta, ¿ya? Y va a permanecer como una infección latente, ¿ya? El paciente no va a presentar ninguna sintomatología hasta en algún momento de su vida, cuando bajen sus defensas, disminuya su sistema inmunológico, puede empezar a desarrollar las lesiones precancerosas o las verrugas, ¿listo? O puede tener una replicación rápida y producir descamación de los queratinocitos y formar los condinomas, que son generalmente las lesiones que primero presentan, ¿no? Cuando hay replicación rápida, ¿listo? El periodo de incubación va a ser bien variable, dependiendo del sistema inmunológico de la paciente o del paciente, puede ser bien variable. Normalmente va entre 3 semanas a 18 meses, ¿listo? Ya puede permanecer latente durante muchos años y después presentar alguna lesión. Ya eso va a depender de, como les he dicho, la replicación, el tipo de replicación que tenga el virus, lenta o rápida, ¿ya? Un 14% de los pacientes que han adquirido la infección pueden presentar sintomatología, ya a pesar de que, o sea, generalmente eso les voy a explicar, ¿sí? De 3 a 18 semanas después de que el paciente se ha contagiado, va a presentar alguna sintomatología. Algunos pacientes que han sido negativos antes de ese contacto con el que se han contagiado, un 14% va a permanecer negativo, pero va a tener la infección latente, ¿ya? 33% de los pacientes que han producido lesión pueden regresionar espontáneamente, o sea, pueden tener alguna lesión, especialmente las lesiones intraepiteliales de primer grado o NIC1, son las que pueden revertir espontáneamente en 6 meses, ¿no? Lastimosamente, nosotros no sabemos, no hay un signo, un síntoma que nos diga esta paciente se va a revertir espontáneamente o va a avanzar a la siguiente etapa. Entonces, nosotros tomamos un 100% de las pacientes con alto riesgo de que puede llegar al cáncer y las tratamos a todas por igual, ¿ya? En la patogenia, ¿cómo va a actuar este virus? Es bien importante que ustedes sepan, ¿ya? El virus va a penetrar por una solución de continuidad en la piel, ¿ya? Perdón, en el epitelio, ¿ya? Si es que no hay solución de continuidad, igual puede ingresar, ¿ya? Igual puede ingresar. Por la piel también, ¿no? Obviamente, porque es una infección mucocutánea. Entonces, si hay una solución de continuidad, el virus fácilmente va a ingresar hasta la capa basal, que es donde se va a empezar a replicar. Ya, si no llega a la capa basal, lo más probable es que por descamación de las células superficiales el virus se elimine. Pero si llega a la capa basal, ahí están las células donde se están, o sea, ahí está la capa donde se están replicando las células, ¿no ve? Entonces, en estas células que están en etapa de replicación, ahí es donde el virus va a replicarse también, va a formar los nuevos viriones y va a ir contagiando a otras células, ¿listo? Entonces, sí o sí tiene que llegar esta capa basal para poder provocar infección, ¿ya? Entonces, el virus va a interactuar con nuestras células, con las células del epitelio, a través de unas proteínas de la cápside, que son la L1 y L2, ¿ya? Y con estas proteínas van a interactuar con los protoglucanos de las células de la membrana basal. Ya, entonces, en sí, ¿a qué quiero llegar? Que ustedes tomen en cuenta que el virus, si es que llega a la capa basal, va a poder producir infección. Pero si no llega a la capa basal de la piel, entonces se va a descamar y la infección puede pasar. ¿Listo? Entonces, esta infección nosotros tenemos que saber que es localizada, ya se va a localizar en el área donde se ha contagiado, o sea, si digamos he tenido un contacto sexual y tenía una solución de continuidad en el labio mayor derecho, ahí es donde va a presentarse la primera lesión, ¿listo? Por eso es que es localizada.
ya es persistente. No ocasiona la muerte de las células ni ocasiona una viremia, ya, o sea, es una enfermedad que solamente va a estar localizada en la piel. La actividad del virus para infectar y replicar va a conducir a que la infección progrese o a la verruga o al cáncer de cuello uterino. Y esto va a depender mucho, mucho va a depender de las proteínas virales, la L1, L2, ¿ya? También va a depender mucho del lugar del epitelio donde se esté asentando, así como en la piel tiene que estar en la capa basal, en el epitelio endocervical también hay una capa basal donde se están replicando las células, ¿no ve? Porque a partir de la capa basal se replican y la replicación va empujando, empujando y las superficiales se van descamando, ¿no ve? Así se recambian las células, ¿no ve? Entonces, el virus tiene que llegar a la capa basal, infectar a las células de la capa basal y replicarse en estas células y a partir de ahí va a ir infectando otras células de esta capa basal. Como esas células van empujando a las células que ya están viejitas, se van descamando, entonces ahí se van produciendo las lesiones hasta la superficie, ya sea de la piel o del epitelio endocervical. ¿Listo? Los subtipos. Ya, espérame un ratito. Los subtipos del virus del papiloma humano de alto riesgo tienen la capacidad de desencadenar proliferación celular. ¿Qué quiere decir esto? Ya, cuando afectan a la capa basal del epitelio, tienen la capacidad de provocar una aceleración del crecimiento de estas células, una proliferación excesiva de estas células y así van formando las lesiones precancerosas o preinvasoras, ¿sí? Estos virus oncogénicos de inicio van a producir lesiones precancerosas o preinvasoras que nosotros las conocemos como NICS, ya neoplasia intraepitelial cervical, que van a nacer en la unión escamocolumnar del epitelio endocervical. ¿Listo? Se caracterizan porque se clasifican en 3 grados, NIC 1, NIC 2, NIC 3. Eso va a depender del grado del epitelio que está afectando este virus, ¿ya? Por ejemplo, el NIC 1 afecta 1/3 del grosor del epitelio. El NIC 2 afecta, perdón, aquí está, 1/3 del grosor del epitelio. El NIC 2 afecta 2/3 del grosor del epitelio. El NIC 3 afecta todo el grosor del epitelio, ¿sí? Pero respetan la membrana basal. Entonces, estas lesiones son precancerosas, ¿ya? Hay una lesión donde ya afecta la membrana basal, a eso nosotros le conocemos como CIS, que quiere decir cáncer in situ, ya que también es una lesión que todavía podemos rescatar a la paciente porque todavía no ha sobrepasado la membrana basal, o sea, sigue siendo una lesión precancerosa, ¿ya? Entonces podemos sacar el útero a la paciente y salvarle la vida. Pero una vez que sobrepasa ese tumor, la capa basal, entonces nosotros ya consideramos un cáncer invasor donde la paciente ya necesita radioterapia, quimioterapia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico precoz a través de la toma de Papa Nicolau cuando recién está empezando para poder hacer un tratamiento adecuado. Mientras más tomado esté el epitelio, más agresivos vamos a ser con el procedimiento o con la conducta que vayamos a tomar también, ¿ya? Clínicamente, ¿qué es lo que nosotros encontramos con el papilomavirus? Ya, obviamente las lesiones que van a producir son bien características, son las verrugas, ¿no? O condilomas. Las lesiones pueden ser variables, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, pueden ser grandes, pueden ser chiquitas, pueden ser confluyentes. ¿Ya? ¿Cuáles son las confluyentes? Estas verrugas pequeñas pueden confluir y producir grandes tumoraciones, condilomas grandes que prácticamente a veces parecen coliflor. Miren, esta es una vulva, que ya no se diferencia los labios mayores, menores, no se ve la región anal, porque todo esto es un condiloma, ¿no? En el hombre, lo más característico es que salgan en el surco balanoprepucial las verrugas, ¿ya? Es bien común, ¿ya? Bueno, eso, ¿no? En la clínica. Entonces, mi diagnóstico es prácticamente clínico, ¿no? ¿A dónde perderse una verruga en los genitales? Condiloma, pues no voy a pensar en otra cosa porque va a ser condilomatosis, ¿listo? Sin embargo, yo puedo apoyarme en algunos exámenes complementarios, ¿ya? Pero el examen macroscópico es el diagnóstico prácticamente definitivo, porque no hay donde se confunda, como que el rojo es rojo y el blanco es blanco, no hay confusión, ¿no ve? ¿Ya? Entonces el examen macroscópico es el mandatorio, ¿ya? Pero como les digo, puedo apoyarme en otros medios de diagnóstico, ya especialmente en el Papa Nicolau, ya nosotros lo conocemos como Papa Nicolau, pero nosotros en medicina deberíamos decir
citología cérvico-vaginal, que es una muestra que tomamos del endocervix, hacemos un extendido y va a una tinción, que es la tinción del Papá Nicolau, que nos han hecho hacer hartas veces en microbiología, ¿no ve? Entonces ahí vamos a ver estas células que están infectadas por el HPV, ¿sí? Nosotros le decimos a esta lesioncita, que es característico, se ve una célula con un núcleo lateralizado y algunas lesiones. Mire, entonces nosotros decimos coilocitos, estas células tienen coilocitos, decimos, ¿no? Entonces cuando ustedes lean un Papá Nicolau que diga coilocitos, entonces tienen que descartar papilomavirus, ¿ya? También podemos hacer diagnóstico molecular. Nosotros tenemos actualmente la captura híbrida ya en nuestro medio, ¿ya? Que no es cara, e incluso en el SUS ya se está haciendo captura híbrida que se llama en forma gratuita, ¿ya? Que vamos a ir a buscar las proteínas propias del virus, ¿no? Vamos a buscar las glucoproteínas virales, ¿ya? Y podemos detectar al 100% que el virus está presente en esa paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo ideal? Tomar un Papá Nicolau para ver que no haya una lesión precancerosa, porque eso es lo que buscamos con el PAP, ¿no? Y tomar una captura híbrida para descartar o confirmar si esa paciente tiene papilomavirus o no, ¿ya? Ahora, cuando esta lesión ya nosotros tenemos, digamos, un Papá Nicolau donde nos dicen que sí hay papilomavirus o que hay alguna lesión preinvasora, siempre nos tenemos que apoyar en la biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia es la que me va a dar el diagnóstico definitivo, si esa paciente tiene una lesión precancerosa o preinvasora o no tiene. ¿Listo? El Papá Nicolau, nosotros le decimos que es un estudio, un método de screening. ¿Por qué de screening? Porque nos ayuda a nos ayuda a identificar las pacientes de riesgo de tener alguna lesión. Ya, por ejemplo, si yo tengo una paciente que viene con su resultado de Papá Nicolau que dice PAP3, entonces yo ya sospecho que tiene alguna lesión preinvasora, pero no es confirmado. A mí, yo tengo la obligación de confirmar a través de una biopsia, ¿listo? Entonces, en la biopsia, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver el grado de afectación del epitelio. Hemos dicho, este es, por ejemplo, un epitelio normal. En el NIC1 el grado de afectación es 1/3 del grosor del epitelio. En el NIC2 es 2/3 del grosor del epitelio y en el NIC3 es todo el grosor del epitelio, ¿no? Entonces, a través de la biopsia yo voy a ver el grado de afectación del epitelio, ¿ya? Entonces es bien importante que yo sepa interpretar adecuadamente un Papá Nicolau, saber que no es lo mismo el Papá Nicolau que una captura híbrida. Actualmente tienen esa confusión las pacientes. Dice que es mejor la captura híbrida, mejor que el Papá Nicolau. No, son dos cosas distintas. El Papá Nicolau sirve para detectar lesiones precancerosas. Ya, la captura híbrida sirve para detectar si usted tiene o no tiene papilomavirus. Son dos cosas distintas. ¿Listo? Entonces hay que aclararle siempre a las pacientes. En algunos lugares, por ejemplo, yo trabajo en el CIES, siempre hay campañas para el Día de la Madre especialmente, para el 21 de septiembre también son fechas claves donde hay campañas, donde se hace la campaña de Papá Nicolau y captura híbrida, ¿no? Porque son dos cosas distintas y dos cosas bien importantes. Si yo hago captura híbrida, y me sale positivo de una paciente y la paciente no tiene lesión y su Papá Nicolau está normal, no tiene lesión, pero yo ya sé que esa paciente tiene papilomavirus, entonces tengo que advertirle, decirle, señor, usted tiene papilomavirus, ha salido positiva su captura híbrida. En este momento no hay ninguna lesión, pero usted sí o sí tiene que controlarse porque este virus le predispone a tener cáncer. Entonces tiene que venir cada año sagrado a tomarse el Papá Nicolau. Entonces tengo que hacer educación también a la población para evitar que lleguemos al cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Ahora, el tratamiento cuando es verruguita, tenemos algunas sustancias que podemos ponerle a la paciente, por ejemplo, la podofilina, que es un líquido que se aplica a la verruga una vez a la semana, ya hasta que la verruga desaparece. Ya lo que causa la podofilina y el ácido tricloroacético es la lisis de esa verruga, ¿ya? Perdón, ¿ya? La lisis de esta verruga. Para las mujeres embarazadas, la podofilina no puede usarla en el primer trimestre porque es teratogénico, produce malformaciones en el producto. Entonces, mi opción va a ser el ácido tricloroacético. Cuidado, esta pregunta de examen, ¿ya? También podemos hacer el imiquimod, que la verdad en nuestro medio es caro, que es como una sustancia, una crema, un gel que se aplica a las verrugas y también se produce lisis. ¿Ya? Y cuando son verrugas muy grandes como esta,
hacemos el tratamiento quirúrgico con el electrobisturí, se secciona estas verrugas que son demasiado grandes, ¿listo? Unas pequeñas como estas, yo puedo tratarlas con el condilomil o con el ácido tricloroacético, ¿listo? Pero grandes ya como estas o como estas requieren nomás una excisión quirúrgica, ¿listo? Entonces tendría que entrar ellas, con ellas a quirófano y bajo anestesia reseccionar estas verrugas, ¿listo? Entonces, miren, por ejemplo, a este le han hecho una resección quirúrgica, incluso han puesto algunos puntitos, ¿no? Y en otros, solamente la aplicación del condilomil o del ácido tricloroacético va muy bien. Actualmente se está haciendo la criocirugía. ¿Qué es la criocirugía? Es congelar estas áreas con nitrógeno líquido. Ustedes han debido ver en dermatología, porque ya han pasado, que se queman las verrugas con nitrógeno líquido, ¿no ve? Tienen unos botellones en dermatología donde se sopa, digamos, un hisopo y en el nitrógeno líquido y eso se aplica a la verruga y la verruga se hace blanca, ¿no ve? Entonces, en ginecología nosotros no tenemos estos aparatitos, ¿no? Son los botellones que tienen nitrógeno líquido y a través de un aplicador podemos quemar estas verduras. Nosotros no tenemos todavía esto, ¿listo? Pero sí se puede hacer como hacen en dermatología, a través de un hisopo aplicar a las verrugas, ¿ya? Pero es más fácil para nosotros hacer la resección o aplicar el ácido tricloroacético, que va muy bien, ¿ya? Entonces, en el tratamiento, vamos a ver que hay un tratamiento tópico que es con la podofilina o filotoxina, que es lo mismo, ¿no? Entonces, si son verrugas pequeñitas, le puedo poner una vez a la semana, y ya 2 veces por día, durante 3 días, si es que son verrugas grandes, ya hasta 4 ciclos. Con 4 ciclos de aplicación ya va muy bien. La podofilina se pone, como les dije, una vez a la semana hasta que desaparece la verruga. Ya, y el ácido tricloroacético también una vez a la semana hasta que desaparece la verruga. Cuando nosotros le aplicamos este medicamento, siempre les advertimos que debe lavarse 4 horas después. Por ejemplo, si digamos yo le he puesto su ácido tricloroacético a las 10 de la mañana, entonces le indico 10, 11, 12, 1, 2, a las 2 de la tarde, señora, se va a lavar esa área para que no se ampolle el lugar donde le he aplicado el líquido, ¿listo? Y el imiquimod, que es una cremita, como les digo, que se pone en la verruguita, pero nosotros no lo usamos por el alto costo, ¿listo? Ya, otros tratamientos son el interferón, que nosotros no tenemos, pero le he puesto una fotito porque está descrito en el libro, ¿ya? Y obviamente la vacuna es bien importante. En nuestro medio ya tenemos la vacuna, ya tenemos 2 tipos de vacuna, la bivalente y la trivalente. Ya, está indicada en nuestro medio, en nuestro país, se aplica a las pacientes menores de 13 años, o sea, las niñas menores de 13 años que no hayan iniciado actividad sexual. Si en el colegio les ponen 3 dosis, ¿no? La primera, después al mes una dosis más y a los 6 meses otra dosis, ¿no? Entonces, las que son mamás o tienen hermanitas pequeñas han debido recibir en algún momento un papelito para que autoricemos que les pongan, ¿no? Lastimosamente, las mujeres que ya han iniciado actividad sexual ya no pueden hacerse vacunar, sin embargo, se está peleando todavía para que se cree una norma, ¿no? Donde yo pueda acceder a la vacuna si es que tengo mi captura híbrida negativa, a pesar de que haya iniciado actividad sexual. Entonces, sería ideal, ¿no? Ya en otros países se hace así. Entonces, la vacuna bivalente se llama Cervarix, ¿ya? Nos cubre de los virus 16 y 18, que son los más oncogénicos. Se aplica a mujeres solamente de 9 a 25 años de edad, ya que tengan o que no tengan lesión. Ya, si es que han aparecido los condilomas acuminados o verrugas vulgares, poco probable que la vacuna le ayude. ¿Por qué? Porque ya no le va a prevenir nada, ¿ya? La idea de esta vacuna es prevenir neoplasias intraepiteliales o cáncer, pero debe ser en las pacientes que no se han contagiado de virus. ¿Listo? Como les digo, son 3 dosis intramusculares. La primera, la de contacto, la segunda al mes después de poner la primera dosis y la tercera a los 6 meses, ¿ya? Otra vacuna es la tetravalente, el Gardasil, que es la que tenemos en nuestro medio, ya, que es la que más llega. No sé si es porque será la baratita, pero tenemos. Ya, el Gardasil nos cubre qué tipos de virus, el 6, el 11, el 16 y el 18, o sea, también nos cubre la formación de condilomas. Esta sí puedo aplicar a los hombres y a las mujeres entre los 9 y 26 años de edad, siempre y cuando
no hayan iniciado actividad sexual. ¿Listo? La indicación de este virus es prevenir las lesiones precancerosas, ¿ya? Es efectiva en un 90.4% de los casos para prevenir también los condilomas, ¿ya? Especialmente en los hombres, las anogenitales, ¿ya? Se pone intramuscular a o sea, la primera dosis, que es la cero, a los 2 meses la segunda y a los 6 meses la tercera, ¿ya? Entonces es distinta la administración de la Cervarix que la Gardasil. ¿Listo? Entonces también puede ser pregunta de examen, ¿ya? Y la nonavalente, que es el Gardasil 9, que no tenemos en nuestro país, pero va a llegar cualquier momento, ¿no? Obviamente, nos cubre más cepas del virus del papiloma humano, ¿ya? El 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Se puede aplicar a los hombres y a las mujeres entre 9 y 26 años, ¿ya? Siempre todavía se está usando eso de que no hayan iniciado actividad sexual, pero pronto, como se están haciendo ya algunas gestiones, vamos a poder acceder a las que ya hemos iniciado actividad sexual, pero que tengamos una captura híbrida positiva. Entre los 9 y 15 años de edad, se usan 3 dosis, ya la primera al mes, perdón, la primera y a los 6 meses la segunda y a los 12 meses la tercera, ¿ya? La dosis intramuscular es la más efectiva, ¿ya? Se puede poner a los 0 meses, o sea, perdón, a la primera dosis, que es la cero, a los 2 meses la segunda dosis y a los 6 meses la tercera, que es la clásica, ¿ya? Entonces, en nuestro medio basta que sepan que es el Gardasil, es el que tenemos, y cuáles cepas nos cubren, que puede también ser pregunta de examen, ¿ya? Este virus, esta patología es bien importante que nosotros le hagamos seguimiento, ¿ya? Actualmente, de 10 niñas que vienen, 9 tienen captura híbrida positiva. ¿Por qué? Porque están iniciando actividad muy precozmente. Entonces, hay cierto grado de promiscuidad en nuestra juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian de pareja, tienen relaciones sexuales, cambian de pareja, tienen relaciones sexuales, terminan, se reúnen con otro. Entonces, ese es el mayor factor de riesgo para contagiarse de una ITS, ¿no? Hay ITS que tienen tratamiento, por ejemplo, la gonorrea, por ejemplo, la sífilis, que podemos tratarlas al 100% si hacemos nuestro esquema adecuado. Y ahí sí, obviamente, captamos a la paciente precozmente. Pero hay infecciones que no podemos hacer tratamiento y nos exponemos a enfermedades que nos pueden causar la muerte, como el virus del papiloma humano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Me secó la garganta. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Nada?